Bueno, es una alegría estar en la casa de Dios. Esa fotografía que ustedes ven ahí al frente, no sé si alguien la podría reconocer, pero es mi iglesia en la Ciudad de México, la iglesia de Mixcoac. Ahí donde en la plaza del Mixcoac quemaron los libros del Camino a Cristo de Salvador Marchicio hace muchos años, ¿verdad? La Ciudad de México pues antes estaba seccionada en pueblos, ahora todo está unido, todo está junto y sigue creciendo la ciudad. Y esa es la iglesia donde íbamos desde pequeños. Su servidor es veracruzano de nacimiento, pero registrado en Puebla, pero crecido en la capital. Llegamos a la capital en el año de 1964. Íbamos a la iglesia de Tacubaya, pero nos quedaba muy lejos. Entonces empezamos a ir a la iglesia de Mixcoac. Y recorríamos para ir a la iglesia sábados, domingos, miércoles, viernes. Esa distancia de 21 minutos, dice aquí lo que ahora el Google Maps, ¿verdad? Donde vivíamos hasta la iglesia en la colonia Alfonso XIII. Y es que la iglesia siempre fue una bendición para nuestra familia. Mi padre no compartía la fe, así es que mi madre nos llevaba caminando a todos los chiquitos, ¿verdad? Los mayores no iban porque se dedicaban a alguna otra cosa, pero desde mi hermano mayor y los demás, de todos los que éramos de los 10, ¿verdad? Íbamos caminando hacia la iglesia, una bonita costumbre de ir a la casa de Dios. Y es que hay bendiciones cuando pertenecemos a una comunidad religiosa. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra iglesia, ¿verdad? Le agradezco a un chico que me compartió estas fotografías, muy bonitas estas tomas. Las hizo especialmente porque le pedí alguna, hizo algunas tomas de la iglesia. Saben que la iglesia nos brinda un ambiente de apoyo emocional y social. Nos da un sentido de pertenencia. También, por supuesto, a través de los tópicos, de las predicaciones, nos proporcionan orientación moral y espiritual, oportunidades de servicio y de voluntariado, redes de apoyo en momentos de crisis y, por supuesto, la práctica y la participación en los rituales, ¿verdad? Y también en las prácticas espirituales. Y la iglesia entonces es una bendición para nosotros. Esta fotografía que está por aquí, hizo esta pintura un alemán, y le llaman el camino ancho y el angosto. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si bien es cierto que la iglesia trae muchas bendiciones, pues no siempre son las iglesias los lugares más frecuentados y buscados por las personas. Pero es un hecho que la práctica de una fe religiosa produce buenos hombres y buenas mujeres, buenos hogares y buenos hijos. Pero ¿dónde comienza esta dinámica? En el hogar. No hay más. ¿Y cuáles son las influencias más poderosas para producir hombres y mujeres nobles? ¿En dónde más que en nuestro hogar y con nuestros padres? Padres sabios y temerosos de Dios. Padres abnegados que deciden hacer de Dios su guía.
Gracias a Dios por la iglesia y gracias a Dios también por nuestros padres que nos guiaron en el camino del Señor. En relación con la asistencia a la iglesia hay unas estadísticas que se muestran aquí. Las estadísticas, bueno, estas son las que se hacen en los Estados Unidos, pero también nos dan una idea de cómo puede estar la práctica aquí, aunque nuestras culturas, entiendo, son muy diferentes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí en nuestra cultura latina somos más gregarios, allá son más independientes, ¿verdad? Pero miren aquí, por ejemplo, de la práctica del cristianismo, la línea roja muestra un descenso en la práctica cristiana. El punto verde, ¿sí? La práctica, o no, los que no practican el cristianismo, ¿no? O sea, va en aumento cada vez más, o sea, que gente que ya no practica la fe. Y el rojo habla acerca de los que no son cristianos, siempre me parece que también va en decadencia, ¿no? Esta otra dice acerca de la asistencia semanal a la iglesia. Qué terrible, ¿no? Es cierto que nos vino la pandemia y menguó mucho más, pero hay una tendencia hacia la decadencia en la asistencia a la iglesia. Y quiero felicitarlos a ustedes y a los que están también viéndonos por las redes, porque están buscando a Dios y venimos a la iglesia. Hay que buscar tener esta hermosa costumbre de asistir a la iglesia, ¿verdad? Y una vez acerca de la asistencia en relación con los diferentes tipos de grupos, ¿no? Ahí está el número rojo, que son los millennials, también muestra una decadencia ahí fluctuando. La generación X, más arriba, el mayor, el 50%, que también, pero todas muestran de diferentes generaciones, ¿no? Inclusive de los ancianos o de los adultos, pues por razones obvias, ¿no? Porque muchas veces no pueden venir a la iglesia y lo ven a través de las plataformas ahora, pero si no hubiera plataformas tampoco vendrían, ¿no? O sea, no tendrían oportunidad de verlo, gracias a Dios por la tecnología en este sentido. Pero se nota una decadencia constante en relación con la asistencia a la iglesia. Y entonces, ¿dónde comienza esta dinámica de la formación de hijos y de hogares cristianos? Bueno, también otra estadística del grupo Barna dice que la buena práctica de la religión depende mucho de la madre, no tanto del padre como de la madre, aunque muchas veces el padre también tiene una influencia muy poderosa, pero el papel de la madre, si la madre no está interesada en las cosas de Dios, pues es muy difícil que los hijos se interesen en las cosas de Dios o en las cosas de la iglesia. Al encuestar a cristianos practicantes, descubrió que el 68% de los encuestados dijo que fue la fe de su madre la que influenció en comparación con el 46% de sus padres. O sea que los padres también tienen un impacto también en lo que los hijos creen y practican. Dice otro artículo de Christian Post, dice que en la década de 1990, por ejemplo, un grupo de investigadores suizos descubrió que los padres casados que asisten regularmente a la iglesia tienen más probabilidades de tener hijos que asisten regularmente que los padres que nunca asistieron o asistieron de manera irregular. O sea, el ejemplo de los padres ayuda mucho para que los hijos sigan los pasos, ¿verdad? Y bueno, nuestro tema de hoy está basado en el libro de Lucas. Abran su Biblia, por favor, conmigo en el capítulo 2, versículos 41 al 51. Y aquí nos habla acerca de la visita de Jesús al templo, a Jerusalén en la Pascua. Dice... el primer asunto que quiero que recordemos
es que los padres tienen la gran responsabilidad de conducir a sus hijos al Señor. Dios nos ha dado privilegios como padres, pero también una gran responsabilidad de conducir a nuestros hijos al Señor. O sea, los padres tenemos que ejercer liderazgo, tenemos que ser la guía de nuestros hijos para que ellos vayan al Señor. Iban sus padres, dice ahí en Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. O sea que José y María, ¿verdad? Iban a las fiestas, especialmente en la Pascua. Iban, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén. Y claro, lo primero que destaca este versículo es el liderazgo de María y José de ir a Jerusalén, a las fiestas, ¿verdad? Este versículo nos habla de que José y María tenían un alto sentido de responsabilidad espiritual. Y sobre todo porque pues, la experiencia que habían tenido, ¿verdad?, de la revelación y del nacimiento de Jesús, por supuesto que se requería que tuvieran una gran preocupación por la educación de Jesús. Nada menos que tenían que guiar al que sería el Salvador del mundo. Por eso era prioritario para ellos ir todo el tiempo, todos los años a Jerusalén. Dice una cita también aquí, dice, con profundo interés la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. ¡Qué privilegio de María! ¡Qué privilegio de las madres de poder influir en la mente de sus hijos para guiarlos al Señor! Y Jesús era un muchacho muy especial, era un niño diferente. Dice esta cita que el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios, ¿qué dice? Dios era su instructor. Qué hermosa experiencia de María con Jesús. Sentía un alto sentido de responsabilidad, María. Y bueno, nosotros como padres también tenemos que sentir un alto sentido de responsabilidad. Especialmente, realmente uno piensa, ¿verdad? Cuando es joven, pues yo ahorita no me preocupo por eso, ¿verdad? Pero no, tus actitudes, tu vida, la manera como estás haciendo decisiones hoy en día, tu elección de la compañera de la vida, todo estás trazando el camino para que guíes a tus hijos al Señor. Y te estás preparando para ser un padre, ¿verdad? Y a los que ya tienen hijos, pues sabemos que el mundo muchas veces nos envuelve en tanta actividad, ¿no? La demanda por la subsistencia, los compromisos y tal vez hasta los celulares o la televisión nos roben el tiempo, ¿verdad? Pero realmente tenemos una gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Y esto es muy importante recordarlo. Los padres necesitan a cada paso una sabiduría más que humana a fin de comprender cómo educar mejor a sus hijos para una vida útil y feliz aquí y para un servicio más elevado y un mayor gozo en el más allá.
Así es que los padres tenemos que prepararnos para guiar a nuestros hijos. Y bueno, sabemos que el culto familiar juega un papel muy importante en la vida de la familia. Yo no sé si en sus casas tuvieron culto familiar. Yo viví muchos años en la Ciudad de México y era muy difícil por los horarios, por todo. Pero me recuerdo que mi mamá nos llamaba a su cama y nos estudiaba en su conocimiento, en su cultura. Nos estudiaba la lección de adultos, ¿verdad? Nos hacía participar. Nos sentábamos alrededor de la cama o ahí en la orilla de la cama para tener culto. El punto es que cualquiera sea nuestra dinámica, necesitamos nosotros emprender esta actividad de tener el culto familiar, porque el culto familiar guía, establece los fundamentos para los muchachos, para los niños, aún desde pequeños. Aún la madre que tiene un bebé pequeñito que cualquiera diría, no, pues es que todavía no entiende, ya cuando entienda le voy a enseñar. No, desde antes, ya está, cuando la madre le tiene culto al niño y le canta, ya el niño está empezando a guiarse en el camino, porque tiene las emociones, el apego a la madre, la va preparando también para que él pueda amar al Señor. Entonces el papel de la madre es muy importante y el papel del padre también. Sabemos que el padre, Dios lo ha instituido como el sacerdote de la familia. Y Elena White dice, la madre es la reina y los hijos son sus súbditos. Pero especialmente el papel de la madre, con el apoyo del padre, pueden realizar una función muy importante en el seguimiento del culto familiar. Pero el papel de la madre es insustituible. Un segundo asunto que quiero recalcar de esta narrativa de la visita de Jesús en la Pascua es que los padres preparan a sus hijos para el descubrimiento de su misión espiritual en la vida. Los padres tienen esta función de preparar a sus hijos para descubrir su misión espiritual en la vida. Cuando tuvo 12 años, dice el versículo 42, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 12 años, esa era la edad en la cual se consideraba que el niño ya dejaba de ser un niño y se convertía, le llamaban hijo de la ley o hijo de Dios. Era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Pero miren que la experiencia nos dice aquí de Jesús, ¿no? Realmente, ¿cómo un niño de 12 años puede madurar, alcanzar la madurez espiritual y emocional cuando es educado bien por la madre y con base en la palabra de Dios, que en ese tiempo pues eran los rollos, ¿verdad? Jesús participaba de las fiestas también y esta era su primer visita en la fiesta de la Pascua, cuando era una fiesta nacional, venían las caravanas, había cantos, había felicidad, alegría, mucha gente, venían de otros países cercanos, ¿verdad?, a Jerusalén para celebrar la Pascua. Se nos dice que más o menos esto ocurría en el mes de abril, marzo, a fines de marzo o a principios de abril, sería como este tiempo, la Pascua, ¿verdad? Y los padres dice que recorrían el camino y por el camino iban viendo lugares memorables. Y cuando estaba yo leyendo dije, pues seguramente hablaban los padres a los hijos lo que decía Deuteronomio 6, ¿verdad? Estas palabras que yo te mando hoy las repetirás y cuando vayas, cuando camines con ellos, ¿no? Así que Jesús, cuando tuvo 12 años, subió a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y ahí, pues, observó con mucho detenimiento los sacrificios. Y saben, ahí Jesús
empezó a ver su misión redentora. Cuando observaba a los sacerdotes realizar su tarea, para ellos tal vez no tenía mucho significado, habían entrado en una monotonía y sus conceptos erróneos los habían llevado por otro camino. Pero Jesús, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Él llegó a entender, ¿verdad? Y también conocer las Escrituras y tuvieron nuevo significado en lo que sucedía en el templo. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Cuando vio a esa sangrante víctima, Él tuvo una vislumbre de su misión redentora. Y se nos dice que aquí en el templo, ¿verdad? Bueno, había una sección donde se reunían los rabinos con los niños para que los instruyeran, pero Jesús no necesitaba instrucción porque su madre había sido una buena maestra y le había enseñado acerca de las Escrituras. Y sin embargo Jesús fue porque quería también aprender, ¿no? Pero nos dice la sierva del Señor que sentándose a los pies de aquellos hombres sabios, escuchaba sus enseñanzas, pero hacía preguntas. A veces los niños tienen unas preguntas muy difíciles que a veces nos sacan, ¿verdad?, de quicio, porque nos sorprenden con algunas preguntas, ¿no? Y dice también la sierva del Señor que su sed del conocimiento de Dios se mostraba y sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas de hacía mucho tiempo, y los rabinos y los sacerdotes se quedaban sorprendidos por las preguntas que hacía este niño, ¿no? Y me imagino que también les ha de haber preguntado acerca de la víctima y de Isaías 53, y quedaban asombrados al oír sus expresiones y también sus respuestas. Y entendían los rabinos que Jesús tenía una comprensión de las profecías mucho mejor que lo que ellos las entendían. Y aquí hay algunas preguntas que debemos nosotros hacernos para reflexionar. ¿Cómo describiríamos a un niño de 12 años hoy? ¿Siempre en el celular? ¿En el aparato jugando algún juego, un videojuego? Qué difícil, ¿no es cierto? Y por un lado, lo comparamos como era ese niño de 12 años Jesús. ¿Qué clase de hijos está produciendo nuestra sociedad hoy? ¿Qué tan preparados espiritualmente están nuestros hijos a la edad de 12 años? Es bueno saber que esa es la edad en la cual muchos jovencitos deciden servir a Dios, y esa es una buena señal, ¿verdad? Pero ¿qué tanta madurez han desarrollado? ¿Se parece el desarrollo de nuestros niños de 12 años al desarrollo de Jesús? ¿Qué clase de paternidad y escuela el hogar debía ser para producir un niño como Jesús? ¿No es cierto? ¿Se sienten nuestros hijos orgullosos de su religión? ¿Podrían sentirse felices de que les llamen hijos de la ley, hijos de Dios? ¿Qué desafío tenemos para nosotros guiar a nuestros hijos, no es cierto? Y un tercer asunto que también descubro aquí en este capítulo 8 del Deseado de todas las gentes, es que los padres deben vigilar de cerca la vida de sus hijos, pero ellos hacen sus propias decisiones. Conocemos la historia. Jesús se queda, sigue admirando todo lo del templo y discutiendo con los rabinos las Escrituras, y de repente los padres se van pensando que Jesús vendría con ellos entre la multitud que viajaba en caravanas, ¿verdad? Pero dice la Escritura que al regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y María. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día.
Lo buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Muchas veces nosotros nos hemos ido adelante y hemos perdido a nuestros hijos, los hemos dejado atrás. Algunos tal vez porque dicen, no, pues yo me preocupo por mi vida espiritual, estudio mi lección, pero ¿qué de nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Les hemos dedicado el tiempo? Bueno, saben que una de las cosas que dice la sierva del Señor es que José y María se entretuvieron con amigos y estaban en sociabilidad con la gente que se olvidaron de Jesús. Y me pregunto si muchas veces nos sucede a lo mismo a nosotros cuando venimos a la iglesia. Oh, voy a ver a mis amigos. Es más, muchas veces ni entro a la iglesia y me quedo afuera con mis amigos, ¿no? Muchas veces nos puede ocurrir eso, que venimos y sociabilizamos, pero perdemos de vista a Jesús. Lo hemos dejado atrás. Bueno, creo que es una manera de reflexionar para que a nosotros no nos ocurra lo mismo, ¿verdad? No perder de vista ni un minuto a nuestros hijos. Qué bonito es cuando la familia viene y se sientan. Es cierto que a veces los intereses de los niños, ¿verdad?, los llaman con sus amigos, tiene su lugar, pero los padres nunca deben de perder de vista a sus hijos. No quiero ser exagerado, pero se espera que los padres estén con sus hijos sentados adorando a Dios, ¿verdad? De manera que es una responsabilidad que tenemos. Fíjense, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hermanos, para forjar hijos como Jesús necesitamos establecer el culto familiar y recordar que somos para ellos una guía. Cuando encontraron a Jesús, ¿verdad?, le dijeron, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Dice la sierva del Señor que realmente era culpa de José y María. Y muchas veces tal vez es nuestra culpa que nuestros hijos se queden atrás. Reflexionemos y pensemos para que no nos ocurra eso, ¿verdad? ¿Qué prefieres para tus hijos? ¿Prefieres que tus hijos tengan héroes, ¿no?, en su casa, toda clase de cosas? ¿O prefieres que tus hijos tengan elementos que los conduzcan? Todo cuenta en la manera como nosotros guiamos a nuestros hijos. Yo me recuerdo que mi mamá tenía atrás en su cama un cuadrito que decía, donde hay paz, hay amor. Donde hay amor, está Dios. Y donde está Dios, nada falta. ¿Cómo me acuerdo? Mi madre, nunca pusimos pósters de ninguno, ¿verdad? Con todo que éramos muy aficionados al fútbol. Mamá siempre puso motivos que nos guiaran en la fe. Yo creo que como padres debemos vigilar eso. Que nuestros hijos coloquen elementos que los guíen en la fe, ¿verdad? Me gustó mucho esto que recibí hace algún poco. Fíjense que tiene mucha razón esto. Dice, llévelos a la iglesia, incluso si están en el suelo. Algunas cosas no estoy de acuerdo, pero dice, incluso si necesitan juguetes y una paleta para estar tranquilos. Yo creo que en la iglesia pues no es para traer juguetes ni para traer comida, ¿verdad? Pero bueno, alguien lo puso, incluso si te paras en la parte de atrás, balanceándote de un lado a otro, sosteniéndolos, como a veces vemos a las madres, ¿verdad? Pero a que estén en la iglesia. Dice, incluso cuando tu vida parece que acaba de pasar por un pequeño huracán, llévalos a la iglesia. Deja que te vean adorar, que te vean orar, que te vean correr hacia el Salvador, porque si no ven y aprenden estas cosas de ti, ¿de quién las van a aprender? El mundo los enseñará que no es una prioridad. El mundo los desviará tanto de su rumbo, los confundirá y los transformará
los desinformará de que solo ser bueno es suficiente. El mundo no les enseñará acerca de Jesús. Ese es tu trabajo. Que el Señor nos ayude para guiar a nuestros hijos en el camino como lo hicieron José y María. Y que nuestros hijos puedan también ser como Jesús. Que el Señor los bendiga, hermano.